Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Desde los estudios de Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida, te da la bienvenida al programa de hoy, Gabriela Ribota de Mulqui, y queremos seguir compartiéndote nuestra serie Mujeres de Influencia. Estábamos aprendiendo o descubriendo juntas cuáles son las llaves efectivas para ser mujeres de buena influencia. La primera llave fue apasionate por Dios. La segunda llave fue ama a las mujeres de tu generación. Y la tercera y última que te traigo hoy es apacienta. Apacienta, apacienta. A tus pies arde mi corazón. Este punto está inspirado en el versículo de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Te recuerdo la escena. El Señor ya había resucitado. Sus discípulos habían pasado una noche entera intentando pescar y no habían logrado pescar nada, cuando de pronto Jesús se les aparece a la orilla del mar de Galilea y ellos desde allí comienzan a vislumbrar al Señor Jesús. Pedro de pronto lo reconoce y acuérdate que Pedro anteriormente le había negado. Entonces, de pronto, él fue el primero que atina a acercarse al Señor Jesús, se ciñe su ropa, se tira al mar, comienza a nadar y llega a la orilla. Cuando llega a la orilla, me impacta y me emociona también pensar en que el Señor Jesús les estaba esperando allí con unas brasitas, un fueguito, un pez encima y algo para comer. Estaba amaneciendo. Estaban cansados, quizás sin dormir y trabajando toda la noche, y de pronto el Señor, para reconfortarles, los estaba esperando allí. Y se entabla un diálogo entre Pedro y el Señor, y el Señor curiosamente lo llama por su antiguo nombre. Acuérdate que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, anteriormente se llamaba Simón. Y el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Esta pregunta se repite 3 veces. Ahora, observemos que este versículo se enlaza perfectamente con el primer punto que habíamos desarrollado de esta serie, con la llave de la pasión. Porque no es casualidad que aquí el Señor, antes de decirle que apaciente sus corderos o sus ovejitas, el Señor le pregunta: ¿Pedro, me amas? Entonces, ¿qué aprendo yo de esta expresión? Que yo no puedo apacentar ovejas si yo realmente no amo al Señor. Que yo necesito sí o sí tener en mi vida la llave de la pasión para luego poder amar a mi generación y para luego poder apacentar. Porque apacentar abarca 3 conceptos y eso es lo que te quiero dejar en el programa de hoy. Apacentar significa alimentar, significa aconsejar y significa proyectar. En primer lugar, dijimos alimentar, y hay diferentes maneras de alimentar a una oveja: a través de los grupos de discipulados, estudios bíblicos en grupos afines, grupos pequeños, grupos de oración, grupo de estudios bíblicos en hogares, reuniones femeninas, escuelas dominicales. Mirá, hay un versículo en Efesios 5:19 donde Pablo nos deja lo siguiente. Dice allí: hablando entre vosotras con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es así como una mujer cristiana debe conducirse en esta vida. Y sinceramente esta palabra me exhorta
Porque muchas veces tenemos que reconocer que quizás nos hemos juntado en grupos y no hemos estado hablando con cánticos espirituales, palabra de Dios. Quizás hemos estado hablando conversaciones triviales, de temas pasajeros, de esta vida temporal que no edifican. Por lo tanto, si vos querés ser una mujer de influencia, una mujer que bendiga a la generación donde Dios te puso, debes pensar que permanentemente, no solo en la iglesia, donde quiera que te encuentres, tenés que ser una mujer que edifique a otra mujer. Porque a la larga, si vos no sos una mujer que edifica, por lo contrario, quizás sos una mujer que critica a otras, porque por ahí es muy común entre las mujeres, ¿no? Encontrar aquellas que critican, aún hasta sus amigas. Si vos no sos una mujer que bendiga y sos una mujer que lleve chismes, a la larga nadie va a querer estar con vos. Quizás terminarás quedando sola. Por eso yo te motivo a que permanentemente, donde quiera que te encuentres, puedas ser una mujer de influencia. ¿Por qué? Porque alimentás a las demás con palabra de Dios. En segundo lugar, para ser una mujer que apacienta, tendrás que ser una mujer que sepas aconsejar. Pero las ovejas necesitan ser aconsejadas de manera individual, personal. Así que debemos estar dispuestas a dedicar un tiempo para escuchar. Y aquí me viene a la mente el recuerdo del famoso Topollillo. Las que conocen este personaje, que era como un ratoncito de orejas muy grandes, eso es lo que necesitamos para ser buenas consejeras. Muchas veces pensamos que aconsejar es hablar y decirle un montón de cosas. Para ser una buena consejera necesitamos desarrollar la escucha. Dejar que la persona hable, se desahogue, descargue, diga todo lo que tiene en su corazón, lo saque afuera. Y quizás nosotras luego, con un solo versículo poderoso de la palabra de Dios, hemos logrado aconsejar a esa persona. Y como decíamos el otro día en la audición anterior, quizás aconsejar a veces se limite a llorar con los que lloran, a darle un abrazo, a ponernos en el hombro de la persona que está sufriendo. Entonces, no te olvides, para ser una mujer que apacienta, deberás ser una mujer que aprenda a alimentar, a edificar a las demás, a aconsejar, o sea, a escuchar. Y en tercer lugar, una mujer que aprenda a proyectarse. Y aquí Dios me habló con un versículo que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, que dice lo siguiente: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y quizás vos estés pensando, pero yo soy una mujer muy joven. No estás hablando para mí, porque allí dice y las ancianas. Quiero aclararte que aquí el apóstol Pablo no le está hablando a las señoras que peinan canas, nos está hablando a cada una de nosotras, porque todas, absolutamente todas las mujeres podemos proyectarnos en otra mujer que siga nuestros pasos. ¿Cuál es la idea de proyectarnos? La idea de proyectarnos, que este es el verdadero ministerio de la mujer en una iglesia, es que podamos formar una cadena. La que ya tiene unos años en el Señor, la que ya ha aprendido, ha conocido, está en el proceso de tener una relación íntima con Dios, ya está preparada para poder mentorear, para poder pastorear, para poder influenciar en otra mujer. No necesariamente tenemos que ser mujeres mayores, ancianas de la tercera edad. Entonces podemos formar la cadena. Una señora mayor, una abuela quizás, pueda estar pastoreando a una mujer medianamente joven en la edad adulta. Esta mujer adulta a la vez puede estar mentoreando, influenciando a una joven a un adolescente. ¿Cuál es la idea? Que vos mires para arriba y puedas decir: yo estoy siendo mentoreada por fulana de tal. Y mires para abajo y digas, y a la vez, yo soy la mentora
de fulana de tal. Esa es la idea del ministerio efectivo en una iglesia entre las mujeres. Mujeres de influencia. Que te puedas acercar a otra mujer más joven quizás o con menos tiempo en los caminos de Dios. No pasa por la edad necesariamente, porque el discernimiento espiritual, quiero aclararte, no viene con el tiempo. Depende de tu crecimiento, depende del tiempo que vos inviertas estudiando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, y vos puedas ir alcanzando madurez. Quiero decirte que lamentablemente en muchas iglesias hay jovencitas que tienen más madurez espiritual que señoras grandes. ¿Por qué? Porque invierten su tiempo conociendo a Dios y conociendo la palabra de Dios. Yo quiero motivarte, quiero desafiarte a que puedas ser una mujer de buena influencia. Que cuando piensen en vos, cuando hablen en vos, cuando te observen a vos, puedan decir, yo me quiero acercar a esa mujer, porque cuando yo me acerco a esa mujer me bendice. Esa mujer me transmite pasión por Dios, porque esa mujer me da amor, porque esa mujer me edifica, porque abre su boca y siempre tiene una palabra edificante. Esa mujer me inspira. Cuando grababa los programas de Himnos con Historia, me impactó mucho la historia de una mujer que influenció muchísimo a los cristianos, y ella se llamó Fanny Crosby. Fanny nació en 1820 en Nueva York y murió en 1915. Si sacás la cuenta, Fanny vivió casi 95 años. Pero lo impactante de la historia de Fanny, una mujer de influencia, fue que a las 6 semanas de vida, por un resfriado que no se pudo curar bien, además quiero que te ubiques en la época, 1820, la medicina no había descubierto los avances que tenemos hoy, y su médico de familia no se encontraba en la ciudad. Entonces alguien le aconsejó que curara esos resfriados que le habían causado una inflamación en sus ojos con unos cataplasmas de mostaza que se utilizaban en ese tiempo. Por ahí nos suena curioso a nosotras en esta época que recurrimos a la farmacia cuando tenemos algún problema de salud. Pero esto le trajo aparejado a nuestra querida Fanny Crosby que ella pudiera perder definitivamente la vista. Sí, Fanny quedó ciega a las 6 semanas de vida. Lo más triste es que también perdió a su papá en ese mismo año. Por lo tanto, Fanny fue criada por su mamá y su abuela, gracias a Dios, en un hogar cristiano. Fanny tuvo una memoria prodigiosa, una mente brillante. Ella, siendo una niña, aproximadamente a los 8 años, ya comenzó a estudiar música. Fanny llegó a tocar el piano, llegó a tocar el violín y algún otro instrumento más que no recuerdo en este momento. Y luego, en su adolescencia, comenzó a memorizar la palabra de Dios, y es realmente impactante porque Fanny memorizó, y escúchame bien, los 4 evangelios, parece increíble, el Pentateuco, el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares y algunos salmos. Fanny se convirtió en una poeta cristiana, en una compositora, y escribió más de 9.000 himnos, más de 1.000 poemas seculares, y también publicó 4 libros de poesía, así como 2 autobiografías que fueron bestseller en la época. A Fanny le debemos himnos como A Dios sea la gloria, himnos como Alabanzas demos al Redentor nuestro, otro himno que dice Dejo al mundo y sigo a Cristo. Pero quiero terminar mencionándote un himno que ella escribió, una mujer ciega, que podría haberse metido en su sufrimiento, haberse imbuido en su dolor, en su tristeza, y haber sepultado todos sus dones y sus talentos. Sin embargo, Fanny decidió ser una mujer de influencia a pesar de su imposibilidad física. Y ella nos dejó las palabras de este himno que quiero compartirte para terminar este programa. Ella escribió:
deseo acá servirle mientras ausente está. Y cuando vengan nubes, Él me recogerá, día en el cual su rostro en plena luz veré, y su divina gloria sin nubes miraré. El coro dice: salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su inmutable amor. Fanny comprendió que su limitación física de la ceguera no le impedía, que era pasajera, que un día con sus propios ojos iba a ver a ese Señor al que amaba con pasión. Iba a ver a ese Señor al que amaba y le servía, a pesar de su imposibilidad. Fanny fue una mujer que influenció al mundo de la música. Te pregunto, ¿cómo estás influenciando este mundo, mi querido oyente? Qué bueno sería que después de esta serie puedas replantearte, puedas volver a empezar. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que no solo es el Dios de la segunda oportunidad, es el Dios de la segunda, de la tercera, de la cuarta. Y quizás con esta serie Dios pueda tocar tu corazón y puedas proponerte en tu vida ser una mujer de influencia. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado un cuerpo que, aunque quizás también como Fanny seas una mujer imposibilitada, yo no sé quién me está escuchando del otro lado, pero quizás esté alentando a una mujer que está en una silla de ruedas, que puede ser de influencia también. Quizás seas una mujer que no tengas vista como Fanny, pero también Dios puede impactar este mundo a través de tu influencia. Quiero despedirme deseando que Dios haya podido hablar a tu corazón como lo hizo al mío a través de esta serie Mujeres de Influencia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima audición. Y una vez más llegamos al final de nuestro programa radial A Tus Pies y quiero motivarte a que si no podés escucharnos a través de FM 105.7 Radio de la Fe por una cuestión de distancia, puedas descargar en tu teléfono celular la app de Radio de la Fe y así poder seguir toda la programación de nuestra radio. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.